Pero ¿cuál es su diagnóstico? Porque no es fácil, es decir, si había tanta gente con tantos compromisos con el gobierno, una cultura priista de 80 años, no es fácil romperla. Y yo agregaría un elemento más, ¿cómo es que gana la oposición en Tabasco? O cómo es que pierde, mejor dicho, el PRI en Tabasco cuando, independientemente de lo que suceda en los próximos días o semanas a nivel nacional, pues el PRI se estaba encumbrado hacia la presidencia de la República. Digamos que es un contrasentido, ¿no? Sí, lo que pasa es la especificidad local. Las elecciones locales siempre tienen su propia especificidad, sus propias causales. La gente está valorando lo local y no lo nacional. Yo veo tres elementos que influyeron en esta resolución. Primero, el hartazgo ciudadano. 83 años de gobierno del PRI, que yo contribuía a que se tomara conciencia de ello, hartó a la gente, no por los 83 años en sí, sino por los últimos, que han sido muy negativos. A muchos quizás no les tocó vivir los 83 años, pero sí los últimos han sido muy malos y el actual gobierno sumamente controvertido. Había un hartazgo. Pero claro, si el PRI hubiera hecho bien las cosas, a lo mejor la gente se podía contentar con un cambio de persona dentro del mismo partido y decir, ya se va quien nos hizo mal gobierno, pero viene la renovación de la esperanza. Creerlo del nuevo tiempo. El PRI jugaba mucho con eso, ¿no? Ya se va el malo, ya viene el bueno. Y esta vez no dio. Porque además hicieron mal su propio proceso interno. Sobre el hartazgo ciudadano viene un proceso interno muy descompuesto, sí, erosionó muy mal manejado, que afectó la unidad, sin lugar a dudas. Y entonces, el segundo ingrediente, que yo fui capaz de articular una propuesta en torno al proyecto que represento y en torno a mi persona, que movió a muchos priistas, a muchos panistas, a mucha gente de la sociedad civil, en función de mi trayectoria, de lo que yo represento. Cuando yo decidí ejercer mis derechos políticos en un partido distinto al PRI, pues no me peleé con la vida ni con mis amigos. Tengo muchos amigos priistas a nivel nacional y a nivel local, y sin menoscabo de que tomé otra trinchera, ¿no? Y entonces todo eso influyó a que me asumieran como el proyecto posible. Y en tercer lugar, sin lugar a duda, Fernando, por segunda ocasión, el efecto López Obrador. Que lo habían subestimado los priistas, ¿no? Sí, pensaban que el efecto Peña podía ser mayor por el carácter mediático. Lo cierto es que en el caso de Andrés Manuel pesaba, en primer lugar, su liderazgo acendrado que tiene entre los tabasqueños, y en segundo lugar, el orgullo del paisanaje. Peña no tiene ni una ni otra cosa, un liderazgo acendrado no lo llegó a tener hasta ahorita ni entre los priistas, porque el hecho de que la decisión que tomó, mediada a través de un amigo de él para resolver la decisión política de Tabasco, no dejó satisfecho a los seguidores de Mayans, a los seguidores de Graham, y incluso le tomaron distancia al propio Peña. Así que el efecto Peña no pesó acá y el efecto López Obrador se consolidó. Y sumadas las tres cosas, pues como diría un conocido conductor de televisión los viernes, con ciertas mangas del chaleco, pues muchas gracias a todos quienes voluntaria, pero sobre todo involuntariamente, hicieron posible el triunfo. Dentro de estos involuntarios quizá esté el propio Jesús Alí. Él habló incluso de que aquí lo que iba a haber era un efecto Alí, lo dijo. Yo creo que ayudó el efecto Granier y el efecto Alí. ¿En qué Sin sentido? lugar a dudas, pues involuntariamente a favor de la causa de la oposición. Ahora, gana Arturo Núñez ya la elección, es decir, todavía falta esta parte formal, oficial, de la entrega de constancia de mayoría, la validación de la elección, etcétera, pero lo que quizá no se acaba tan rápido es la cultura priista de más de 80 años. Claro. 8 décadas no es fácil, ocurrió a nivel nacional, es decir, la alternancia por sí sola no cambia necesariamente las cosas. Vicente Fox, decía yo, a nivel nacional hizo la alternancia
pero paradójicamente ahora él pidió el regreso del PRI a Los Pinos. Aquí usted ya pasó a la historia como el hombre que sacó al PRI de la Quinta Grijalva, pero ¿cómo pues terminar con esta cultura priista? No sé si es que tenga que terminarse con desmantelar esta cultura priista. Sobre todo desmantelar los enclaves autoritarios que deben haber en la administración pública y en otros muchos sectores de la vida de Tabasco. Después de 83 años, hasta es natural que así sea. Y el PAN, y concretamente Vicente Fox, no estuvo a la altura del momento histórico que le tocó vivir. Con el bono democrático que a uno le concede la sociedad por la alegría que le da el cambio, uno está obligado a aprovechar la oportunidad con inteligencia para profundizarlo. Ganar el gobierno es ganar una cuota importantísima de poder, pero no todo el poder. Y los panistas pareciera ser que se quisieron montar en las mismas estructuras de poder real sobre las que estaba montado el PRI, y un poco decir, antes le serviste al PRI, ahora me sirves a mí. El caso del sindicato de maestros es paradigmático en ese sentido, quizá el sindicato petrolero. Es como si yo llegara y a la mapachería que está contratada en la administración pública, yo les dijera, pues ahora todo lo que saben hacer lo van a hacer a favor del PRD. Y yo dejara esa estructura, que de origen tendría una lealtad priista. Bueno, perdón por la referencia, no quiero parecer grandilocuente ni exagerado, pero ¿qué le pasa a Francisco I. Madero? Que no desmonta las estructuras porfiristas después de 30 años, no desmantela un ejército porfirista que termina con el acto traidor de Victoriano Huerta, costándole la vida a él y a nuestro paisano Pino Suárez. Es decir, hay que desmantelar estructuras, sin lugar a dudas, y hay que hacerlo con inteligencia, porque si no, estas estructuras terminan devorando el cambio. ¿Pero qué significa desmantelar estructuras? ¿Despedir gente que no es en algunos casos, proyecto? ¿O como por ejemplo, yo diría que es el caso de los pilotos aviadores, los comisionados, los mapaches? Ahí no tengo ninguna consideración. Sí son detectables. Sí, son perfectamente detectables, porque son los que bajan, como dicen en el lenguaje, los apoyos a la gente. Pues a ver, ¿quiénes les entregan los materiales de construcción? ¿Quiénes les entregan los cerditos, los pollitos? ¿Quiénes les entregan las despensas? Estos operadores que se llaman. Pues es toda una estructura, oficinas de gobierno, todo esto que se ha creado, ¿no? De tal manera que hay que desmantelar eso. Supongo que también va a talar aquel árbol que da moras, ¿no? Es decir, la frase aquella priista, ¿no? ¿Qué es la moral? Es un árbol que da moras. El de Gonzalo Santos, exacto, que decía que moral era el árbol que da moras. Sí, efectivamente, tenemos que hacer un cambio que cale fondo en la vida de Tabasco, y lo vamos a hacer, Fernando. No nos vamos a quedar en la superficialidad y a desperdiciar el bono democrático. Y segundo, algo que dice con mucha propiedad un periodista que yo respeto mucho, René Delgado. Él en su columna de los sábados sobre Aviso acuñó una expresión que me parece resume muy bien lo que le pasó al PAN en la presidencia de la República. Fue una alternancia sin alternativa. Y aquí va a haber una alternancia con alternativa, con un gobierno diferente, con políticas públicas diferenciadas. Vamos a demostrar que la izquierda puede hacer, dentro de los márgenes estrechos de maniobra que se dispone, un gobierno diferente. Déjeme hacer una pausa brevemente, porque le quiero preguntar que ya hasta Humberto Mayans reconoció su triunfo. Leí hoy. Déjeme ir a la pausa y volvemos.